Pero ¿cuál es la parte específica de la pregunta? Si era... Digamos, en el momento en que usted empieza a evaluar la posibilidad de salir hasta el momento que sale. Ya. O sea, ¿fue una decisión fácil? No. A ver, yo estuve, mientras vivía en la comunidad de San Bartolo, yo recuerdo que al menos 5 meses antes, o sea, estamos hablando de repente julio, agosto, ¿no? Yo comencé a pensar en irme, ¿no? Pero de una manera pacífica, ¿no? O sea, hablando, viendo irme a mi casa, trabajar desde mi casa y pertenecer a la parte externa del sodalicio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Largas conversaciones, ¿no? De horas con el superior de la casa, con mi director espiritual, en este caso con mi superior Miguel Salazar, y con mi director espiritual, en este caso José Ambrosic, para convencerme de por todos los medios posibles de no irme de la comunidad, ¿no? Fueron unos 5 meses. Yo recuerdo que yo me metía, creo que lo comenté antes, me metía al baño, me miraba al espejo y lloraba nada más, ¿no? O sea, me encerraba en el baño y me miraba al espejo y lloraba, ¿no? Porque no podía escaparme. Era imposible escaparme. Tenía siempre alguien mirándome ahí, ¿no? Entonces, luego cuando me mudan a Chincha, y ya tenía un poco más de libertad de movimiento, pero igual tenía que irme, por ejemplo, en Chincha yo era encargado de temporalidades, me encargaba de ir al mercado, por ejemplo, a comprar las cosas, ¿no? Entonces tenía que ir acompañado de al menos un sodalite más, no podía ir solo. Y ahí regresábamos con las cosas, ¿no? Pero en Chincha lo que hice me costó también, porque fue una semana que yo guardaba mis sábanas y todo en la maleta, dejaba la cama así solamente con la cubrecama encima, como para ya agarrar la maleta e irme. Pero no encontraba el momento, no se presentaba la oportunidad, hasta que y sacaba las sábanas en la noche, las ponía en la cama, dormía, de ahí la volvía a sacar, la volvía a poner en la maleta, y así estaba todos los días, ¿no? Sacaba el sobre que había escrito, lo ponía sobre la cama, de ahí lo retiraba, así. Y luego un día después del almuerzo, les recuerdo que hacíamos siesta, ¿no? Entonces, al momento de la siesta en estas comunidades había alguien que tenía que lavar los platos. Entonces yo me ofrecí. Dije, ustedes vayan a dormir y yo lavo los platos. Entonces en ese momento es que yo, temblando, entro a mi cuarto, saco mi maleta y salgo a la carretera y me paro en medio de la Panamericana. No había nada. No había nada. En esa parte yo he pasado ahora yéndome a Ica y he visto que ahora sí hay ya civilización. El colegio está en medio de campos de cultivo de flores, no había nada más, ¿no? Entonces salgo a la carretera, no había un carro, no había nada, pasaban los buses así, hasta yo recuerdo que por ahí pasó un carro antiguo, ¿no? Estos grandes que habían negros, ¿no? Tipos taxis de esa época, y me trepé y me fui a Chincha, ciudad, ¿no? Y me fui a la compañía de transportes, creo que fue Ormeño, me compré mi pasaje y me vine todo el camino llorando. Me acuerdo que había un señor a mi costado y me preguntaba, ¿qué te pasa, no? Muchacho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, a las 3 horas y tanto me vine llorando todo el camino, ¿no? Y yo no me escapé del sodalicio en ese momento. Yo me sigo escapando del sodalicio hasta ahorita. O sea, ellos han conquistado mi vida, ¿no? Y hasta ahorita sigo tratando de escaparme. ¿Y cuántos más, no? Hay personas que no han sobrevivido a esto, o sea, físicamente no han sobrevivido, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento de al menos uno, tengo conocimiento yo, no sé nombre, todo eso, pero me han contado la historia de que se suicidó. Salió del sodalicio, no supo qué hacer con su vida, terminó muy mal y se suicidó, ¿no? Entonces, ¿cuántos otros casos de ese tipo hay? Muertos en vida, somos un montón. Por eso es que yo prefiero que me digan sobreviviente a que me digan víctima, ¿no? Porque yo he sobrevivido al sodalicio, yo todavía sigo vivo. Pero vivo en qué niveles también, ¿no? Hay niveles en que no estoy vivo. Hay niveles en los que me mataron. Y que ya no puedo resucitar como ellos querían que resucite al final de los tiempos, con Jesucristo. Ahora ya no puedo porque ya ni siquiera Jesucristo me acepta, según ellos. Para ellos, yo recuerdo que una vez un chico se fue de la casa en San Bartolo, nos juntaron ahí, Miguel Salazar nos juntó, nos puso en un lugar todo cerrado con velas a orar
Y en un momento dijo, pero no estamos orando por él. Estamos orando para que esto no nos pase a nosotros, porque por él ya ni siquiera podemos orar. Eso fue lo que nos dijo, ¿no? Sobre ese último tema, una pregunta respecto a cuál era la narrativa que existía al interior del sodalicio de aquellas personas que decidían renunciar o salirse de la organización. Si eran personas que les podían servir, ellos intentaban que regresara. Mi caso. Ustedes saben que yo soy hijo de Enrique Escardó, el fundador de la revista Gente, y en ese momento de la historia de nuestro país la revista Gente era muy poderosa y tenía mucha incidencia en el mundo político, periodístico, etcétera. Entonces yo era como una especie de botín para ellos, ¿no? Entonces el hecho de que yo me haya ido, ya no, pues tenían que recuperarme de alguna manera. Entonces me acuerdo que llamaban a mi casa, iban a buscarme en mi casa, yo tenía que esconderme, tenía que decirle a la chica de la casa o a la quien contestara el teléfono, diles que no estoy, diles que me he mudado, que me he ido a otro lado, ¿no? Si me cruzaba en la calle sabía que me iban a tratar de convencer para regresarme, y yo me veía un sodalite de lejos, porque al sodalite lo reconoces. Si tú has sido sodalite, al sodalite lo reconoces cómo camina, reconoces su sombra al kilómetro. O sea, a ese punto de robotización nos tienen, que podemos reconocer hasta la sombra por cómo camina, ¿no? Que es un sodalite. Y yo me escondía en las bodegas, en las farmacias, donde pudiera, temblando para que no me cruzara con algún sodalite que me pudiera tratar de alguna manera mover ese hilo todavía sensible que tenía, ¿no? Yo he vivido meses en mi casa como un sodalite, habiéndome escapado del sodalicio. Yo me bañaba a la misma hora, me vestía con la misma ropa, hablaba de la misma manera, me peinaba cuando tenía pelo de la misma forma, ¿no? O sea, todo era un sodalite que vivía en mi casa. Me bañaba con agua fría a las 6 de la mañana, ¿no? Rezaba el rosario, o sea, todo. Pero yo en ese momento no era ateo, era antiteo. Yo creía que Dios existía, pero estaba en contra de él por lo que me habían hecho. Y aún así yo era un sodalite en mi casa. O sea, a ese nivel nos convertía en otra persona. Entonces, claro, una persona que fuera valiosa para ellos la querían recuperar. Pero fíjense, hace un momento yo les quería contar algo que se me fue por lo que estaba contando otra cosa. Cuando yo me niego a esta situación con Germán Doig, que era mi director espiritual, ¿no? Y me salgo del cuarto y todo eso, la actitud de Germán Doig cambió por completo conmigo, ¿no? Él ya no era mi gran director espiritual que se reía conmigo, no sé qué. No, comenzó a alejarme y después me dijo, bueno, como tú vas a vivir en comunidad, yo ya no puedo ser tu director espiritual, ahora va a ser Ambrosic. Y Germán Doig ya ni me hablaba cuando me veía. Cuando yo ya vivía en comunidad, no me hablaba. Y yo con el tiempo he llegado a entender que como yo no había caído en las garras, entonces obviamente ya no le servía a él para nada y no tenía ningún interés, ¿no? Entonces claro, obviamente ahorita también, ¿no? O sea, si yo por ejemplo, cuando sacaron el video de ese famoso video de 4 minutos y tanto donde Moroni pide perdón a las víctimas y habla de que Figari es una persona no grata y todo eso, no es un video de 4 minutos y tantos que está ahí en YouTube, donde todo es con teleprompter, ¿no? Y todo lo está leyendo y se nota. Yo dije, a ver, hagan pues pedirnos disculpas cara a cara, ¿no? Y yo le escribí a Moroni una vez, la única vez que le escribí, yo quiero ir a la comunidad de San Borja. Eso fue hace 2-3 años. Quiero ir a la comunidad de San Borja y quiero estar con todo el Consejo Superior del Sodalicio ahí, todos completos. Y quiero que me miren uno a uno a los ojos y me pidan perdón y me digan por qué me están pidiendo perdón, cada uno. No un video que me están mandando por YouTube para que yo lo vea y que lo vean cientos o miles de personas. No, jamás. Ellos tienen miedo de dar la cara. Se mueren de miedo de dar la cara. ¿Okay? Y eso, y lo voy a decir acá en sesión abierta, porque es algo que estoy revelando yo por primera vez, y lo voy a hacer a través de la comisión. A mí, Ian Elliott, el investigador irlandés que contrató el sodalicio para su segundo grupo de investigación, Ian Elliott me dijo en una de las reuniones que tuvimos que si ellos no me recibían,
no era porque ellos no tuvieran conciencia de lo que habían hecho o porque ellos no quisieran pedir perdón, sino que tenían miedo de verme a la cara porque no sabían cómo enfrentarse ellos en su mundo, en la burbuja de su mundo, no sabían cómo enfrentarse a una persona a la cual ellos no veían como víctima. No lo entendían. Y eso les causaba serios problemas emocionales incluso a ellos. Entonces miren ustedes hasta qué punto está esta burbuja construida, que ellos no me pueden recibir ahora porque sienten eso, ¿no? Entonces imagínense en esa época, no querían perderme y obviamente si me perdían ya no querían verme nunca más. Mencionas este concepto de burbuja construida, señalando que, digamos, todas estas acciones eran parte de algo sistemático y generalizado al interior de la organización. ¿Se puede señalar que la persona responsable de ello fue solo Luis Fernando Figari? No. ¿O usted podría señalar otros nombres de personas que ayudaron a construir o a hacer crecer esta burbuja? Luis Fernando Figari, y de ahí, a pesar de que he dicho nombres, no voy a decir nombres, porque quiero generalizarlo, porque así funcionaba. Luis Fernando Figari y todas aquellas personas que han ocupado algún tipo de cargo en el sodalicio, incluyendo el de superior o formador de una comunidad. Todos. Sí, una pregunta con esta Montenegro. En una organización hay esta parte directiva, hay este sistema que tú has mencionado, pero hay una parte de trabajadores administrativos, de servicio, que tengo entendido, sería imposible que no se diesen cuenta de lo que sucedía. Recordemos que las comunidades eran cerradas, que los propios sodalites que vivían en comunidad eran los únicos que podían entrar a una comunidad. ¿Okay? Entonces todo lo que pasara fuera de la comunidad, ¿no? El jardín o la persona de repente que servía en la cocina, porque a veces en algunos lugares tenían una empleada o algo, esas personas no tenían acceso a ese tipo de situaciones. Primero, los horarios en que ellos trabajaban no se daban. Todo lo que se daba en horarios a los que ellos sí tenían acceso eran cosas que podían pasar en cualquier comunidad religiosa, ¿no? Normal, entre comillas. Recordemos otra vez el concepto que utilicé al comienzo de lo normal dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que fuera de ese contexto sería una secta, serían sectas destructivas. Entonces estas personas yo no les veo ningún tipo de ni de responsabilidad ni de conocimiento del tema, ¿no? Esas personas a las que contrataban, trabajaban ahí y punto, ¿no? Es más, nosotros no teníamos, casi ni siquiera teníamos relación con ellos, ¿no? En la comunidad, por ejemplo, con la señora que cocinaba, íbamos, la señora dejaba cocinado y nosotros íbamos a servir el almuerzo, ni siquiera, o sea, si nos cruzábamos con ella era porque salíamos a la hora del deporte y por ahí estaba la señora y la saludábamos, pero ni siquiera teníamos la opción de cruzarnos con ella en la cocina para conversar con ella, ¿no? Y si había alguien que lavaba la ropa igual, ¿no? Entonces el resto de trabajadores no creo, ¿no? Por lo menos en esos niveles, ¿no? Otra cosa son, las personas que están a cargo de las obras del sodalicio, ¿no? Hay una serie de obras del sodalicio, como por ejemplo los cementerios, ¿no? Ellos tienen estos cementerios, ¿cómo se llama? Parque del Recuerdo, creo, que es el de ellos. No, Parque del Recuerdo no, es el de la Reconciliación, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, está en mis escritos. Tienen los colegios, ¿no? Los colegios, el Villa Cáritas, el San Pedro, cada uno con sus directores, ¿no? Y otras obras familiares, ¿no? De ese tipo, negocios. Estas son obras del sodalicio y ahí sí tienen estas obras están a cargo de personas que de una u otra manera están vinculadas con esta cultura del terror, ¿no? De las comunidades. Entonces sí creo que las personas que están ya en esos niveles sí deben tener algún tipo de conocimiento de lo que ha pasado. Y si no lo han tenido, lo tienen ahora, ¿no? Entonces no sé, bueno, hasta qué punto funciona eso de
este es mi trabajo y mejor me quedo calladito la boca en algunos casos. Pero yo les quiero recordar a todos los que financian algún tipo de negocio del sodalicio que están financiando a Figari en Roma, porque la comunidad donde vive Figari en Roma es una comunidad de sodalicio. El Vaticano, en su sentencia, ¿no?, entre comillas, a Figari, pedía que el sodalicio se hiciera cargo de todos los gastos de Figari y darle una vida decorosa. Eso dice la sentencia, ¿no? ¿Y cómo nos llama a las víctimas? Nos llaman cómplices. El Vaticano nos llama cómplices de los abusos. Porque teníamos 16 años o 17 y ya estábamos bien grandecitos como para darnos cuenta. Básicamente ese argumento, ¿no? Cuando empieza usted a publicar sus columnas en la revista Gente, ¿recibe algún tipo de llamada de alguna autoridad? Estoy pensando un fiscal, policía, algún tipo de oficial o representante del Estado preocupándose por el contenido de las denuncias. No, y es más, como le conté hace un momento, congresista, yo me acerqué al Congreso y pedí la ayuda de algunos congresistas. Y no puedo repetir lo que me dijeron. Nadie de ningún otro órgano del Estado ni se acercó, ni yo me acerqué a ellos. A nivel de prensa, ¿recibió algún tipo de llamada para levantar esta noticia de otro medio de prensa? ¿Cuál fue la reacción que hubo dentro del gremio? No voy a dar su nombre porque no me lo ha permitido, pero hace unos 2 o 3 años que me entrevistó en una radio una periodista muy conocida. En el programa de radio me dijo: quiero pedirte perdón a nombre de todo el periodismo peruano porque no te apoyamos en su momento. El único medio que un año después, y por su propio interés, no sé de cómo surgió, investigó al sodalicio y me llamó y me entrevistó, fue el programa Entre Líneas de Cecilia Valenzuela en Canal N. Ella me entrevistó a algunas otras personas y también entrevistó al psicoanalista Jorge Bruce, que en ese programa fue quien predijo, valiéndose de la psicología, que no solamente existían abusos físicos y psicológicos, sino que él dijo que ponía su mano al fuego de que también existían abusos sexuales. Estamos hablando del año 2001 y los abusos sexuales se descubren en el 2010, ¿no? Por eso nosotros creamos el hashtag Bruce said it, ¿no? Algo así, ¿no? Bruce lo dijo, ¿no? Y está ahí, está en internet esa entrevista, pero fue el único medio. De ahí yo no he tenido mayor respaldo de los medios hasta el 2010, que salieron las denuncias, que tuvieron eco en el entonces muy vigente diario 16, ¿no? Diario 16. Y de ahí nomás, hasta ya el 2015 que salió el libro de Pedro y Paola, ¿no? Que ya los otros medios acogieron el volumen de las denuncias y luego ya se fue individualizando los casos, ¿no? Cuando realiza estas publicaciones, ¿recibe alguna comunicación directa de parte de algún integrante del sodalicio? No. Yo lo que puedo contar, sí lo puedo contar porque lo ha contado también de manera pública en algún artículo reciente Pedro Salinas, y yo lo conté también en un artículo mío. Pedro Salinas, creo que fue el año 2002, principios tal vez, no recuerdo muy bien, me ubicó y me dijo que quería conversar conmigo sobre este tema. No estoy muy seguro en la línea de tiempo, ¿ya? Pero no sé si fue en el mismo 2000 o en el 2001 o en el 2002, pero vamos por ahí, entre que había salido lo de Cecilia Valenzuela y todo eso. Creo que antes de lo de Cecilia Valenzuela, porque tal vez no tendría mucho sentido lo que él me pidió.
Él me dijo que estaba escribiendo el primer libro que él escribió sobre el tema de Sodalicio, que es Mateo 10, la novela. Y recuerdo que nos juntamos en un extinto local, que ahora es el Starbucks de Lóalo Gutiérrez, que era Mangos. Y nos juntamos ahí una tarde y él me dijo: José Enrique, yo he leído tus columnas y yo estoy escribiendo esta novela, pero tenía cierto como temor de publicarla, no me animaba todavía, ¿no? Y ahora leer tus columnas ya me estoy animando a hacerlo, ¿no? Pero igual es una novela, no es un libro, digamos, donde se hable de nombres, eso ya vino mucho después. Y después, con el tiempo, Pedro me contó que, y también lo hizo público, que en ese momento, cuando surgió, creo que lo de Canal 11, lo de Canal N, perdón, lo de Cecilia Valenzuela en Canal N, el impacto fue tan grande que el sodalicio llamó a Pedro Salinas, porque ellos todavía tenían una relación amical, ¿no? Y le dijo, a través de Erwin Schoig, que es uno de los encargados de temas de medios y prensa, en una reunión que tuvieron en el Donofrio de Miguel Dazo, de esa época, lo estoy contando tal como me lo contó Pedro, le dijeron: Pedro, ¿qué hacemos con Escardó? Tú como comunicador, tú como periodista, dinos cómo enfrentamos esta crisis. Entonces, los detalles de lo que hablaron posteriormente no lo sé. Tengo entendido que Pedro les dijo: no, tranquilo, no dejenlo normal, nomás. Y no sé si me habrá sido en serio lo que me dijo Pedro, pero creo que por lo que él me contó, dijo: ahora puede ser un artículo, después puede ser un libro. Así que déjenlo ahí nomás. Y después ya él tuvo, digamos, otro tipo de relación ya un poco más lejana con el sodalicio, especialmente a partir del descubrimiento de los abusos sexuales, ¿no? Pero nada más, ¿no? Eso fue, digamos, el único contacto que tuve con prensa en ese momento. ¿Cómo evalúa el proceso que ha seguido el sodalicio en los últimos años? La creación de la Comisión de Reconciliación, luego el trabajo con Ian Elliot, y lo que ha venido después de ello. Es un acto más dentro de la pantomima sodalite de la manipulación. Ha encontrado una oportunidad para victimizarse, para seguir manipulando a las víctimas y moverlas hacia donde ellos han querido, y para manipular a la opinión pública, haciendo creer que ellos están enfrentando este problema. Todo ha sido una farsa, ¿no? Ellos simplemente han tomado el mismo camino que ha tomado la Iglesia Católica siempre en estos hechos. Han descubierto el abuso por víctimas que han salido a denunciar de alguna manera, han venido ellos, han puesto algún tipo de comisión investigadora, han silenciado antes a quienes han podido con dinero, ¿no? Muy hondamente salieron una vez a decir que creo que habían utilizado $2 millones, ¿no? Para reparación, llamaron ellos. En realidad no lo han utilizado para reparación, han utilizado para silenciar víctimas con manipulaciones, con mentiras, ¿no? Con falsas promesas. Han hecho firmar a varias víctimas en condiciones muy vulnerables, ¿no? En depresión, ¿no? Con situaciones económicas muy lamentables, muy tristes, acuerdos extrajudiciales en los cuales han exigido el silencio de la persona y han pagado $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 por ese silencio de toda la vida, y para que no les vuelvan a pedir nunca nada, ni un centavo, ¿no? Y eso sigue funcionando hasta la actualidad, hasta hoy. Esos casos se están dando hasta hoy mismo. O sea, la manipulación, el abuso, la victimización se sigue dando hasta hoy mismo, de todas estas formas. Y la mentira, es increíble. Eso es lo primero que uno dice, ¿no? O sea, hay gente que te dice: no mentirás, es un mandamiento. Y todo su discurso es mentira, todo. O sea, no hay nada que sea real.
Hemos recibido como parte del trabajo de esta comisión la visita y el testimonio del ex superior general, el señor Alessandro Moroni, y también estuvo presente Fernando Vidal como vicario, porque también como comisión debemos escuchar a todas las versiones, por supuesto, y nos cuidamos mucho en hacerlo. ¿Usted tuvo oportunidad de escuchar la participación del señor Moroni y del señor Vidal en la comisión? Me interesaría poder conocer, de ser así, si tiene alguna apreciación de lo ahí señalado. Yo desde hace un buen tiempo decidí no seguir exponiéndome a las mentiras que ellos decían. Sin embargo, sí tuve acceso a esta sesión a través de internet. No sé si está completa o hay partes, pero sí he visto. Pero en lo que más me concentré yo fue en leer el texto que escribió Rocío Figueroa acerca de la intervención de Moroni y de Vidal, porque eran partes que tenían que ver directamente con la forma en que Rocío descubrió a Germán Doig, ¿no? Y lo enrostró el caso de las violaciones sexuales a Figari y cómo se manejó de ahí en adelante, ¿no? Entonces, en ese caso, con lo que ha escrito Rocío Figueroa sobre esa participación de Moroni y Vidal, aquí estoy 100% de acuerdo, ¿no? Con todo lo que ella ha manifestado en ese escrito, y tienen ustedes el material para que puedan ver en qué yo le estoy dando toda la razón, ¿no? Usted ha sido muy claro en señalar las consecuencias que sufre hasta el día de hoy producto de esta experiencia y los años vividos ahí. Y yo quisiera, de parte de la comisión, agradecerle por el esfuerzo que implica que usted esté aquí. Valoramos además la voluntad con la cual realiza su testimonio. Y sí quisiera darle un espacio a usted para que pueda brindar, digamos, alguna información adicional que considera que no ha sido tratada hasta el día de hoy, ahondar en algún punto que tal vez sienta que no ha sido debidamente escudriñado por esta parte, porque creemos que este espacio, para toda persona que se sienta en esta comisión, tiene que ser un espacio de verdad, y un espacio donde sientan que su voz fue debidamente escuchada y atendida. Entonces, le brindo ese espacio. Sí, más bien yo había hablado previamente con los asesores de la comisión para solicitar un espacio para una reserva de la sesión, para poder darles una información que yo considero que sería fundamental para la investigación que están haciendo, pero que si se sabe públicamente podría ir en contra de la propia investigación, ¿no? Entonces, si me permiten tener unos minutos de manera reservada con la comisión, sí me gustaría darles esa información. Por supuesto. Entonces, antes de pasar a sesión reservada, si usted quisiera señalar algo adicional, en caso contrario pasaríamos a sesión reservada. Sí, yo les dije que no quiero ser visto como una víctima, quiero ser visto como un sobreviviente. ¿Por qué? Porque la víctima, en la víctima se destaca el daño, se destaca incluso la muerte, ¿no? Como hemos hablado, la muerte en vida de nosotros. El sobreviviente vive, ¿no? El sobreviviente tiene una nueva oportunidad. El sobreviviente toma esa experiencia y resucita sobre ella, ¿no? Yo lo que le pido a la sociedad peruana es que no me cierre las puertas por haber dicho la verdad. Ya me la están cerrando hace muchos años. Yo necesito trabajar, necesito desarrollarme, necesito darle un futuro a mi hija, necesito atender mi salud, que está muy requebrajada, y siento que el propio estigma de ser una víctima, ¿no? Ya de por sí eso me cierra puertas,
Entonces creo que una de las maneras más eficientes en las que de repente podrían ayudar a los sobrevivientes es a que podamos sobrevivir, a que no seamos víctimas, a que seamos sobrevivientes, a que podamos seguir trabajando, a que podamos seguir desarrollándonos dentro de la sociedad, a que podamos seguir siendo personas que produzcamos. Yo no quiero estar pidiendo caridad como he tenido que pedir en muchos momentos de mi vida y como tengo que pedir ahora, por ejemplo, por el daño que he sufrido. No quiero que me abran las puertas y me digan, oye, acá viene el dañadito, ¿no? O la víctima, no. Yo soy una persona completamente competente y que tengo mis estudios y tengo todo y pido una oportunidad para reinsertarme en la sociedad. ¿Por qué no la pedí antes? ¿Por qué no la pedí hace 19 años cuando comencé a denunciar? Porque yo no sabía que esto me iba a pasar. Yo no sabía que exponer mi sufrimiento iba a traerme más sufrimiento. Yo pensé que exponer mi sufrimiento me iba a curar, que me iba a hacer una persona valiosa, una persona que pudiera desarrollarse normalmente en la sociedad, ¿no? Yo nunca tuve terapia. Yo pasé por terapia psicológica recién hace 2-3 años, ¿no? Y he sufrido de depresión muy fuerte. Algunos me dicen, no, pero entonces si has sufrido de depresión, entonces ¿cómo puedes trabajar? Si hubiera tenido trabajo no hubiera sufrido depresión. No hubiera tenido una oportunidad, ¿no? Entonces, la única forma en que nos pueden devolver algo de la vida que nos han hecho perder otros es que quienes nos entienden, de alguna manera, nos den esa oportunidad de volver a vivir. Eso es lo único que yo pido. Palabras de la congresista Montenegro antes de pasar a la sesión reservada. ¿Alguien podría darme un poquito de papel, por favor? Sí, por favor. Gracias. Y yo no tengo miedo de llorar. No me importa. Porque sé que esto de alguna manera está evitando que otros lloren. Gracias, presidente. Yo los voy a dejar a ustedes en la sesión reservada, porque prefiero que sea muy reservada y que conste así, pero no voy a irme sin primero agradecer el valor de estar aquí y de las manifestaciones brindadas que van a enriquecer no un informe de comisión, que van a enriquecer la historia de tantos eventos que como estos requieren de esos aportes. Creo que tienes toda la capacidad para desarrollarte en el área que quieras, no solamente porque eres muy inteligente, sino porque la capacidad emocional no la dan las lágrimas o la falta de ellas, sino el haber llegado a un momento con una hija valiosísima que te va a motivar en todos los momentos de tu vida y porque lo que estás haciendo es justamente a favor de la sociedad. Y felicito a Alberto el poder estar en un tema tan difícil, porque su sesgo es bastante notorio en temas jurídicos, en temas constitucionales, y los míos en temas netamente sociales. Sin embargo, era fundamental asumir el reto de esta comisión. Como es un reto escuchar cada uno de las manifestaciones que hemos visto. Quiero agradecerte a nombre de las mujeres y de las madres del Perú. Quiero agradecerte a nombre de la Comisión y del Congreso. Lamento mucho que ese Congreso que debió escucharte no diera la respuesta a nivel de conciencia nacional. Pero este es otro espacio y yo espero que esto le sirva al país, le sirva al Congreso y le sirva a muchas instituciones que todavía siguen conservando estructuras arcaicas de poder que le hacen tantísimo daño a miles de jóvenes, muchas veces en un ejército, en la marina, en las iglesias, o muchas veces en entidades que dicen ser sociales. Entonces,
más allá de lo triste y de lo penoso, yo voy a rescatar tu valor, voy a rescatar el aspecto positivo de esta sesión y vamos a sentarnos luego en el debate a ver cómo optimizamos estas experiencias en favor de la humanidad, en favor del desarrollo humano y en favor de las organizaciones que tienen que cambiar de sentido, ¿no? Ha sido sumamente duro, más para quienes estamos en la vida y en el campo social. Pero qué bueno que conozcamos que eso se vivió y que eso se va a superar. Yo deseo primero que te mejores de salud, que estés muy bien. Creo que acá tienes las puertas abiertas y vamos a hacer todo lo posible para que personas como ustedes no tengan que afrontar todo eso que has comentado y todavía represalias encima que nos hacen muchísimo daño y que te han hecho mucho daño. Un saludo para ti, para tu familia, de parte mía de manera muy especial, felicitar a tu hijita por el padre que tiene. A Alberto lo dejo contigo para esa sesión reservada porque así debe ser y cuenta con esta comisión y cuenta con el Congreso que tiene las puertas abiertas para ti. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Gracias, José Enrique. Entonces pasaremos a sesión reservada. Como los presentes saben, en la sesión reservada solo pueden estar los congresistas, así como el equipo técnico que ha prestado juramento de confidencialidad para estos casos. Con lo cual agradecemos el gran interés que ha suscitado la sesión del día de hoy en los amigos de la prensa, pero a partir de este momento los invitamos a que puedan retirarse de la sala para poder iniciar así la sesión reservada. Entonces suspendemos por breves instantes la sesión hasta que podamos iniciar esta con la reserva del caso. Muchas gracias. Bien, tal como lo ha anunciado el presidente de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en diversas organizaciones, el congresista Alberto de Belaúnde, pues se suspende esta sesión para que pase a calidad de reservada. Toda vez que se ha recibido ya el informe del señor José Enríquez Cardostec, ex miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, quien informó su experiencia escalofriante dentro de dicha organización y sus conocimientos sobre su desenvolvimiento, así como el contexto y los hechos posteriores a sus publicaciones periodísticas sobre la mencionada Sociedad de Vida Apostólica, que, como él señala, pues aún sigue teniendo represalias, cosa que es absolutamente injusto en esta sociedad. La corrupción ha llegado hasta esos niveles y debe de haber un poco más de humanidad en las personas, un poco más de sensibilidad y apreciar, por supuesto, el valor que ha tenido esta persona de denunciar para que no sigan más personas siendo vulneradas en sus derechos y engañadas cuando son jóvenes que buscan precisamente una vida en valores y una vida cristiana. Debe ser duramente condenado a los responsables sobre este hecho y a los padres, nuestra solidaridad de todos esos jóvenes que ahora ya son adultos y que tuvieron que padecer eso y que los apoyaron para que tengan una vida mejor, entregaron a sus hijos y estos fueron los resultados. Ahora merecen una oportunidad como corresponde y como se ha manifestado a lo largo de esta sesión. Nuestra solidaridad absoluta y esperemos que pronto pues se busque la justicia, llegue como corresponde. Mano dura para todos los corruptos y también para todas las personas que se escudan en una organización, en este caso religiosa, para hacer daño a sus fieles. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y lo invitamos también a continuar con nuestra programación.